Aleluya. Santo, santo, santo es nuestro Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Gloria al Señor. El mismo Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que tiene lo mejor para nosotros, que su palabra escrita, la Biblia, es el manual del arquitecto, es la voluntad perfecta del Dios omnipotente. A veces podemos nosotros desear cosas, pensar cosas buenas, justas, apropiadas, pero que no de pronto están exactamente respaldadas por la palabra de Dios. Sin embargo, ese es el reto que nosotros tenemos, aceptar la voluntad de Dios tal y como está escrita en nuestra vida y obedecerla, gloria al Señor, para vivir una vida de victoria y una vida de bendición. Este es su programa, El Justo por la Fe Vivirá. En esta mañana maravillosa, con nuestro hermano John Jairo Game, acá en la parte técnica, y tu hermano Blas Pesotti, que es quien te habla en esta mañana. Continuamos, amado, continuamos con el estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el estudio del capítulo 17 que iniciamos hace solo un programa intitulado La predicación de Pablo y Silas en Berea. Hoy en la segunda entrega, la segunda parte de este tema. Yo le guío a la escritura, abra su Biblia y vamos a leer el texto de esta temática, que es los 6 versos del 10 al 15 del capítulo 17. Gloria al Señor. Ya lo tiene, vamos a leerlo. Lo voy a leer con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Inmediatamente, dice la Escritura, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas. Inmediatamente. ¿Hasta dónde? Hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Verso 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Versículo 14. Pero inmediatamente los hermanos allí en Berea enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Versículo 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Oremos, aleluya, oremos. Amantísimo Señor, Dios todopoderoso, Padre, bueno, Padre de misericordia, tú eres, y Dios de toda consolación, Señor, el Dios que inspiraste las Escrituras, Padre, que cumples todas las promesas, Señor, que nunca mientes, ni fallas, ni te equivocas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, coloco en tus divinas manos, Señor, este programa de enseñanza bíblica
en esta mañana. Que tú dirijas el orden y el curso de esta disertación, de esta enseñanza, y que abras el corazón nuestro, Señor, de cada uno de mis hermanos y también curiosos que tal vez no han recibido el Evangelio en Barranquilla, en Colombia, en cualquier lugar del mundo, y mi corazón para que, Señor, yo reciba también de esta palabra en el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Alabamos a Dios, bendecimos su nombre y le damos toda la gloria, toda la alabanza, la adoración a Jehová de los ejércitos, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo de Dios, que nos permite, amados, nos permite vivir. La vida es un don de Dios, mi hermano, y ser portavoz de la palabra de Dios es una responsabilidad de la cual soy indigno, pero es una grande bendición también. La predicación de Pablo y Silas en Berea, segunda parte. Sí, amado, en el programa previo, la primera parte, estuve enseñando sobre el versículo 10, básicamente, cuando Pablo y Silas intempestivamente salen de Tesalónica y son trasladados por una comitiva de hermanos, al parecer, hasta la ciudad de Berea. Inmediatamente en el versículo 10 dice el autor que ellos llegaron a Berea y entraron en una sinagoga de los judíos. Sobre eso versó el estudio anterior. Pero hoy quiero proseguir del versículo 11 donde quedamos. Y quiero releerlo, el versículo 11. Y es una descripción, el versículo 11, que hace Lucas de los judíos que en su mayoría aceptaron el Evangelio allí, en esa sinagoga de Berea, de la ciudad de Berea. Y da unas características, unos rasgos del carácter, del modo de ser de los judíos bereanos de allí, de esa sinagoga. Y básicamente son tres características que él menciona en este versículo 11 que vale destacar, porque estos rasgos del carácter de estos judíos se han tenido como un modelo, como un ejemplo, óigase bien, no solo para cualquier creyente en el mundo, cualquier ser humano o judío que también sea creyente, sino especialmente para los cristianos. Estas características se han dado como ejemplo, se han mencionado como ejemplos, y eran características propias del carácter de unos judíos de Berea. No eran propiamente cristianos en ese momento. Leamos a ver, versículo 11. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Dice, y estos, hablando de los judíos de la sinagoga de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Son tres cualidades que se mencionan aquí de estos judíos, de esa sinagoga. Pero si nosotros
como dije al final del programa previo, examinamos bien esas tres características allí. Las dos finales, la segunda y la tercera mencionada, son consecuencias de la primera. Amén. ¿Y cuáles son estas tres características? Uno, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, los judíos de Berea. Dos, recibieron la palabra con toda solicitud. Y tres, escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amados, yo quiero detenerme bastante en este programa, en el solo versículo 11, en este que le he citado, que le he leído. Porque, caramba, Dios ha mostrado, me ha mostrado a mí la importancia para la iglesia hoy de comprender con detalle este solo versículo. Pues estamos en tiempos finales, amados hermanos. Estamos en tiempos de apostasía. Estamos en tiempos en que, parecidos a la iglesia de la Odisea, del Apocalipsis, cuando la iglesia muchas veces dice, no tengo necesidad de nada, soy rico. Y Dios le dice, no digas yo soy rico, porque tú eres un desventurado, miserable, ciego y desnudo. Figúrese. Muchas veces la iglesia hoy, en cualquier lugar del mundo, cree que tiene lo suficiente, que no necesita muchas cosas, que aún se puede valer por sí misma al estudiar la palabra de Dios. Pero yo quiero que comprendamos esta mañana este versículo que insinúa la Biblia aquí, en este pasaje, en este versículo 11. Menciona, como le decía, tres características del modo de ser de los judíos de Berea. No eran en ese momento ni siquiera cristianos, eran creyentes en la religión judía, en el judaísmo, a los cuales Pablo les predica el evangelio. Y dice el autor del libro que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Lucas compara a los judíos de la sinagoga de Berea con los judíos de la sinagoga de Tesalónica, donde él había estado antes. Y termina alabando a los bereanos, a los judíos bereanos. Cuando usted ha estudiado la Biblia, amado, y sabe el estrecho vínculo de amistad y de amor que existía entre Pablo y los cristianos de Tesalónica, y lee esto, lo que dice Lucas aquí, que no los de Tesalónica, sino los judíos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Usted se asombra porque Primera de Tesalonicenses 2:11, mire el vínculo tan íntimo, estrecho de amor que había entre Pablo y la iglesia de Tesalónica. Le leo Primera de Tesalonicenses 2:11. Dice el apóstol, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos, oiga eso, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Como el Padre a sus hijos. Así era el amor de Pablo por los cristianos tesalonicenses. Desde luego, Pablo también amó entrañablemente a los cristianos de Berea, a los que recibieron el evangelio allí. Pero según la carta a los tesalonicenses, el amor por los tesalonicenses y su amistad era más íntima. Por eso es extraño
lo que Lucas dice aquí, que los judíos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Tiene que haber algo contundente, ¿verdad? Demoledor, convincente, para que nosotros comprendamos estas palabras de Lucas. Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Gloria al nombre del Señor. Para llegar a comprender por qué el autor dice estas palabras, exalta, alaba a los judíos bereanos por su nobleza. La primera pregunta que debemos contestarnos es: ¿cómo debe entenderse la nobleza de los bereanos? En este verso 11, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Primero, quiero que usted entienda, amado, que el adjetivo griego eugenes, que significa bien nacido, vale decir de alto rango, de alta ralea, de alta jerarquía, clase social, que es traducido aquí en la Biblia Reina Valera como noble. Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. En este versículo no podemos interpretarlo o entenderlo como un rango social, como una jerarquía social, que es el sentido de la palabra griega original, sino en un sentido de un rango espiritual. Eso es lo primero que quiero que usted entienda. ¿Cómo así? O sea, que cuando Lucas dice que estos judíos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, él está diciendo que eran de una mente más abierta, de un espíritu más receptivo, más comprensivo, más entendido que los que estaban en Tesalónica, los judíos de Berea. Dicho de otra forma, está diciendo Lucas aquí que estos judíos eran menos apasionados y más sinceros que los que estaban en Tesalónica, o que estaban más abiertos, su corazón estaba más abierto a la verdad de la palabra de Dios que los que estaban en Tesalónica. Usted seguramente, si me está escuchando, amado, me preguntará por qué usted habla tan seguramente de esto, de esta forma de interpretar la nobleza de los judíos bereanos, si eso no lo dice la Biblia. Si lo que dice, como usted está explicando, la palabra en griego eugenes, el significado literal es de un rango social, de un rango social mayor, porque habla de que debe entenderse así, de mente más abierta, de espíritu más receptivo o entendido o comprensivo, porque hemos de entender eso de la nobleza de los bereanos como que eran menos apasionados y más sinceros que los judíos de Tesalónica, que estaban más abiertos o que estaban más abiertos a la palabra de Dios. Bueno, la clave para entender esto es un aforismo, un refrán que había entre los judíos. Escúcheme, y lo he traído aquí escrito. Ese refrán, que era muy común entre el pueblo judío, entre los creyentes judíos, decía: no es de noble espíritu quien no se dedica al estudio de la ley. O sea, que según este refrán, la nobleza que estaba relacionada con la palabra de Dios, con la ley en este caso, era una nobleza de espíritu, no era una nobleza social. Repito el refrán: no es de noble espíritu quien no se dedica al estudio de la ley. Y precisamente en este versículo 11, el autor del libro relaciona la nobleza de los judíos bereanos
que era superior a la nobleza de los judíos de Tesalónica con la palabra de Dios. Porque continúa diciendo, pues eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y según el refrán muy popular entre los judíos que le he mencionado, la nobleza que relacionaban los judíos con la palabra de Dios era la nobleza de espíritu. No es de noble espíritu quien no se dedica al estudio de la ley. Gloria al Señor. Por eso hemos de entender esta nobleza de esta manera. Amén. Gloria al Señor. Como una nobleza espiritual, como una mente más abierta a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Ahora, le decía que las dos características que siguen a continuación son consecuencia de la nobleza que tenían los judíos bereanos, esta nobleza espiritual de que le estoy hablando, este corazón abierto a la palabra de Dios, este espíritu más sensible, más receptivo, más comprensivo o entendido a la palabra de Dios. Porque dice las dos características. Primero, que recibieron la palabra de Dios con toda solicitud. Y segundo, escudriñaron las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y sobre todo, quiero que usted se concentre en la palabra pues. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las escrituras. Luego, estas dos virtudes, cualidades del carácter de estos judíos eran consecuencia de su nobleza espiritual frente a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Pero veamos con detalle qué indica la receptividad a la palabra de Dios de estos judíos bereanos. ¿Qué indica la sensibilidad, la afinidad que tenían ellos por la palabra? Tanto que la recibieron con toda solicitud, como dice el versículo. Pues indica dos cosas, según dicen los intérpretes bíblicos. Primero, que amaban las escrituras, y segundo, que no tenían prejuicios al recibirla en su corazón. Eso es lo que significa, lo que quiere decir, esta avidez, esta ansia, esta disposición para recibir la palabra, como dice Pedro, con niños recién nacidos, con sed y hambre de ella. Indica el amor que tenían a la palabra y lo descomplicados. Es una palabra que ahora Dios pone en mi corazón. Lo descomplicado que eran al recibir esa palabra. O sea, es decir, descomplicado, que no tenían prejuicios, que no tenían ideas preconcebidas, que no tenían, bendito sea el nombre del Señor, ningún convencionalismo. Ahora vamos a examinar con detalle esto. ¿Por qué? ¿Por qué afirmo que esta solicitud, como dice el verso 11, con toda solicitud con que recibieron la palabra, que algunas versiones bíblicas dicen con gran anhelo, y que literalmente el griego dice con buena disposición de ánimo? ¿Qué indica esa receptividad, esa sensibilidad? Que amaban a Dios, como lo he dicho, que amaban su palabra principalmente, y que la recibieron sin prejuicios. ¿Por qué digo que amaban? Que esta solicitud con que recibieron, esta prontitud, rapidez con que recibieron la palabra de Dios, mostraba su amor hacia esa escritura, a la palabra. Bueno, porque eso indica
que ellos tenían en alta estima las escrituras. En alta estima, hermano. ¿Cómo así? O sea que para ellos, para los judíos de Berea, las escrituras no eran el libro que transmite el mensaje de Dios, la verdad de Dios. No era solamente eso. Demuestra esa solicitud y ese gran anhelo con que recibieron las escrituras, que para ellos era mucho más que el libro que trae el mensaje de Dios, la verdad de Dios. Como dicen algunos estudiosos, demuestra que para ellos las escrituras eran la verdad de Dios que demuestra o confirma toda verdad que se suponga venida de Dios. En otras palabras, para la forma como ellos reaccionaron o recibieron la palabra, debemos ver allí que para ellos las escrituras eran una referencia, eran como una referencia de la verdad misma. Amén. Quiero concluirle la idea. ¿Por qué amaban la palabra de Dios al recibirla con toda solicitud? Amaban la palabra de Dios, pues, gloria al Señor, la forma en que la recibieron indicaba que para ellos las escrituras no solo eran la verdad de Dios, el mensaje de Dios, sino la verdad que demuestra si algo es verdad de Dios. Algo que se dice es verdad de Dios. Y esto es muy importante, hermano. Esto es muy importante. Porque esto es una verdad. La Biblia no solamente es la verdad de Dios. La Biblia es la verdad de Dios que confirma o comprueba cualquier verdad que se suponga venida de Dios. Dicho de otra manera, la Biblia confirma si algo que se dice que es de Dios realmente es de Dios. Es la bitácora, es la referencia. Así es como debemos nosotros entender y comprender la Escritura. Y si lo entendemos así, la vamos a amar más todavía, gloria al Señor. Pero, ¿qué más? Le dije yo hace unos instantes. ¿Qué más indicaba? La receptividad, la sensibilidad con que estos judíos bereanos recibieron la palabra de Dios. Además de que amaban la palabra. Pues indicaba también, como le dije, que carecían de prejuicio, que no tuvieron ningún prejuicio al recibirla. ¿Qué es un prejuicio? Un prejuicio es una idea preconcebida. Un prejuicio es un convencionalismo. Es decir, algo que se recibe por un interés. Los judíos de Berea recibieron la palabra de Dios sin prejuicios, sin convencionalismo. Es decir, ellos no recibieron una parte de la Escritura porque les convenía, ni recibieron una parte de la Escritura como a ellos les parecía que debía entenderse. No. Ellos escudriñaron las Escrituras para ver qué querían decir esas Escrituras. Como dice el apóstol Pablo, vamos a leer Hechos 20:27. Mire, cuando Pablo le predicó a los pastores de Éfeso, mire lo que les dijo. Verso 27, capítulo 20. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es decir, que ese es ¿cómo decirle? Una directriz, una referencia para cualquier ministro del Evangelio hoy.
Tenemos, amados pastores, misioneros, profetas, evangelistas, maestros, que anunciar y enseñar todo el consejo de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Tenemos que hablar del pecado, tenemos que hablar de la santidad, enseñar la santidad. Tenemos que predicar las profecías del Apocalipsis. Tenemos que predicar la salvación como está revelada, que la salvación hay que guardarla. Tenemos que predicar, bendito sea el nombre del Señor, sobre la iglesia, cómo funciona la iglesia, cuáles son los fundamentos de la iglesia. Tenemos que hablar de los atributos de Dios, cómo es Dios, cómo se honra a Dios. Y una vez nosotros comprendemos, entendemos todo el consejo de Dios porque lo estudiamos, tenemos que, por supuesto, vivir, experimentar en nuestra vida las Escrituras, obedecerlas, tener un testimonio. Y no hay la perfección, ¿verdad? Ningún creyente, ningún discípulo, ningún ministro del Señor es una persona impecable. No, Señor, tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos que aprender. Es más, no solamente pecamos y nos equivocamos, sino que tenemos áreas de nuestra vida que Dios está tratando cada día para írselas entregando al Señor. Muy pocos, escúcheme esto, muy pocos creyentes, aún ministros del Señor, pueden decir como Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy pocos. Así que debemos predicar y enseñar todo el consejo de Dios, pero tener cuidado, y ese es el espíritu de este mensaje de hoy: cómo estudiamos y enseñamos la palabra de Dios. Porque el versículo 11 del capítulo 17 de Hechos nos da unas claras directrices, unas claras condiciones de cómo se debe enseñar y estudiar la palabra de Dios. Hay que amarla, pero hay que considerarla no solo como lo hacían los judíos de Berea, como el libro que trae el mensaje de Dios, el mensaje de salvación, la revelación del futuro, cómo es la iglesia, cómo son los ángeles, etcétera, etcétera. Sino hay que considerarla como la referencia, como el libro que confirma toda verdad de Dios. Tanto que aún las profecías deben ser, ¿cómo decirle?, filtradas, comparadas y aceptadas solo si van conforme a la revelación escrita en la Biblia. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Señor, ayúdanos, Padre, a aprender esto, Señor, que tú nos enseñas hoy. Y escuche, amado, además, ¿cómo debemos, además de amar las Escrituras, porque ellas son la referencia que confirma toda verdad de Dios, o que se suponga que viene de Dios? Debemos considerar la Biblia para poderla estudiar bien y enseñarla bien, sin prejuicios, como lo consideraban los judíos bereanos, sin ideas preconcebidas. A veces vamos a estudiar la Escritura, pero escuchamos al maestro y le ponemos pero. Pero maestro, la salvación no se pierde. Maestro, yo le estoy escuchando, pero
el don de lenguas no es para hoy. Maestro, yo le estoy enseñando o escuchando, pastor, pero los milagros no son para hoy. No, hermano. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, tenemos que ir con humildad. Como María, que se postraba a los pies del Señor a escuchar la palabra. Como los niños, debemos ser como niños para entrar al reino de Dios. ¿Cómo es un niño? No pone peros. Como el padre le dicta y le explica, así lo acepta. Claro, los judíos de Berea no eran niños. Ellos conocían las escrituras del Antiguo Testamento y escudriñaron las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pero con un espíritu humilde, sin prejuicios, sin ideas preconcebidas, dejando que sea la Biblia, el espíritu de la Biblia y lo que el Espíritu Santo nos da testimonio y nos confirma, que sea nuestro maestro. La misma Biblia va a ser el maestro, el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia. Mire, la forma en que estos judíos de Berea recibieron las escrituras fue, usted lo podemos comparar para que usted se dé cuenta, la misma forma en que los judíos, los profetas más exactamente del Antiguo Testamento, investigaron la salvación en las escrituras. Eso lo dice Pedro. Leamos para que usted se convenza. Gloria al nombre del Señor. Primera de Pedro 1, 10 y 11. Escuchen. Los profetas, dice el apóstol a los judíos, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, le dice Pedro a los creyentes de la iglesia, de la dispersión. Repito, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Averiguaron, investigaron acerca de esta salvación. Verso 11, escuche. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de ellos. Es decir, estos profetas, amados, antes que Cristo viniera a la tierra, cogían la escritura de la ley de Moisés y buscaban allí, investigaban allí en esa ley y escudriñaban con diligencia, minuciosamente, cuál era quién era esa persona del Mesías venidero que se había prometido en la ley y cuándo iba a nacer en esta tierra. Esa fue la misma forma en que los judíos de Berea escudriñaron, estudiaron, investigaron la palabra de Dios predicada por Pablo en la sinagoga. Ellos cogieron las escrituras y con escritura en mano fueron comparando cada idea que Pablo les había predicado en la sinagoga. Eso es lo que quiere decir la Biblia. Ahora vayamos a la tercera sentencia, a la tercera cualidad del carácter de los judíos bereanos mencionada. Además de que recibieron la palabra con toda solicitud, con gran anhelo, con buena disposición de ánimo, como hemos estudiado ahora, termina diciendo el verso 11 que escudriñaron cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Conclusión, hermano. Lucas está diciendo que los judíos de Berea, de la sinagoga de Berea, eran más nobles que los judíos de la sinagoga de Tesalónica, porque recibieron
la palabra con toda solicitud y escudriñaron cada día, todos los días, las escrituras para confirmar que era como Pablo decía. Ahora bien, oiga lo que le voy a decir. Los judíos de la sinagoga de Berea eran más nobles, se dice, que los judíos de la sinagoga de Tesalónica. No dice el autor cuáles judíos. Por eso se supone, o han supuesto los intérpretes, que eran la mayoría de los judíos de la sinagoga, a los que Lucas se refiere que eran más nobles. Entonces, al observar los judíos de la sinagoga de Berea que Pablo les predicaba el evangelio basado en las escrituras del Antiguo Testamento y, como dicen los exégetas, seguramente basado también en datos históricos de la persona y de la obra de Cristo. Pablo se basaba en las escrituras, pero también en la historia que los judíos conocían, porque Jesús vivió en Judea, en Samaria, en Galilea, en Perea, y predicó por esa zona. Era su tierra. Entonces, viendo los judíos que el apóstol basaba su mensaje evangélico en las escrituras del Antiguo Testamento y en datos de la obra y de la persona históricos de Cristo, entonces ellos, guiados por su espíritu sabio, su espíritu sensible a las escrituras, como hemos entendido que es la nobleza de carácter de estos, era la nobleza de carácter de estos judíos, guiados por su espíritu entendido, su corazón abierto a las escrituras, empezaron a escudriñar, a profundizar, a estudiar las escrituras todos los días para ver si estas cosas eran así. Algunos han dicho, caramba, ¿cómo estudiaron las escrituras? Ya lo he dicho, sin prejuicios, sin ideas preconcebidas, como un niño con un corazón sincero, esperando que Dios mismo les enseñara. Pero algunos que les gusta ser contradictores, que les gusta ponerle pero a la palabra del Señor, han preguntado, hermanos, ¿es que acaso los judíos bereanos tenían en poco la autoridad apostólica de Pablo? Porque si él era un apóstol del Señor, ¿por qué tenían que escudriñar las escrituras todos los días para ver si estas cosas eran así? La Biblia está dando a entender ahí que dudaban de lo que Pablo les predicaba. No, hermano, ese no es el sentido, el significado de esa frase. Por eso es que hay que estudiar la escritura. A un lector desprevenido lee esto y le puede parecer equivocadamente lo que le acabo de decir, que no es lo correcto, que dudaban de la autoridad de Pablo para ver si estas cosas eran así. Pero es la forma como habla Lucas. Como dice un dicho, a veces las cosas no son tan mal dichas como mal interpretadas. Tenemos que conocer, primeramente, que la Biblia no fue escrita en español, en castellano. En griego fue escrito el Nuevo Testamento. Segundo, que los traductores han interpretado el original en palabras que han creído o que el Espíritu Santo les ha guiado. Entonces, desde este punto de vista, al estudiar este pasaje, pues concluimos que realmente los judíos de Berea ni tenían en poco ni en mucho la autoridad de Pablo.
Y eso ese es el espíritu, amado, con que un creyente debe escuchar a un siervo. Nosotros no podemos, hermano, porque llegue un pastor, llega un evangelista, un misionero muy usado por Dios, aceptar todo lo que él diga. Sí, debemos honrarlo. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto, dice la Escritura. Debemos orar con él, imitar su fe, imitar su testimonio, su buen testimonio. Pero lo que él predica o enseña, tenemos que confrontarlo a la luz de las Escrituras. Por eso es plausible, digno de alabanza, la actitud de los judíos de Berea, que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, para ver si lo que Pablo les había predicado en la sinagoga era verdad, iba conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento. Por lo tanto, no tenían en poco la autoridad apostólica de Pablo, porque lo que ellos no la escudriñaban cada día porque no le creían o porque dudaran de Pablo, sino era para ver o confirmar si lo que él había dicho estaba conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento. Y tampoco tenían en mucho la autoridad apostólica como para creer cualquier cosa que el apóstol Pablo les enseñara o les predicara. Conclusión, amado. Los judíos de Berea en realidad escudriñaron cada día las Escrituras por honestidad. Gloria al Señor. Por honradez. Por integridad. Ya que era debido al anhelo que tenían ellos de entender la esencia de las Escrituras. La esencia, lo que verdaderamente Dios quería decir, y comprender cómo se relacionaba lo que ellos entendían o sabían de las Escrituras del Antiguo Testamento con lo que Pablo decía. Ese es el espíritu bíblico para estudiar y para enseñar las Escrituras. El mismo espíritu con que los judíos de Berea recibieron la palabra de Dios, escudriñaron cada día las Escrituras. Gloria al nombre del Señor. Mire, hay una buena lección aquí. Me he quedado, mire, llevamos casi todo el programa en este solo versículo, como les prometí al principio, por la importancia para la iglesia hoy comprender esto. Aquí nos va la vida, hermano. Nos va la vida, hermano, pero la vida eterna depende de nuestra obediencia a la palabra, sí, del testimonio, sí, pero ¿qué obedeces tú de la palabra? Lo que tú entiendes de ella. Como tú entiendas la palabra, así la vas a obedecer. Por eso es tan importante estudiarla bien, comprenderla bien, como ella realmente el Espíritu Santo quiere decir, porque si no la comprendemos bien, vamos a obedecer equivocadamente la Escritura, porque la entendemos mal, la comprendemos mal. Esa es la moraleja, amado. Esa es la enseñanza que yo he tenido, aquí la tengo escrita, que estos judíos amantes de las Escrituras dieron en este pasaje, en este versículo 11 del capítulo 17, a todos los hombres, figúrese, de todos los tiempos, y especialmente a los cristianos de la iglesia en cualquier época del cristianismo. La forma correcta de estudiar y escudriñar las Escrituras, de recibir la palabra de Dios. Y nos enseña igualmente una verdad más, que no hay jerarca, no hay un adalid, no hay un líder,
No hay un heraldo en el mundo entero que nos pueda obligar, oiga bien, o nos pueda imponer agarrándose de su autoridad una doctrina. No hay nadie en el mundo que pueda hacer eso a un cristiano sabio. Que no, ni siquiera un líder, como les digo, obligarnos a obedecer o a una doctrina que no queremos recibir. Ahora, ¿cuál es la condición sine qua non para nosotros recibir una doctrina en nuestro corazón y obedecerla? Que esté basada en la doctrina bíblica, en la misma escritura. Mire, solamente los creyentes que no estudian la Biblia. Oiga esto que les voy a decir. Y que no la estudian como deben estudiarla, como hemos estudiado esta mañana, que dice la escritura que debe estudiarse. Con anhelo, con diligencia, con solicitud, con determinación, sin prejuicios. Solamente un creyente que no estudia la palabra de esta forma correcta, él puede ser llevado por doctrinas de error, por herejías. Vamos a la escritura. Mire que Pablo se lo dijo a la iglesia en Éfeso, Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, inestables, quiso decir el apóstol, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, por engaños de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando Pablo dice esto, está insinuándole a los creyentes de Éfeso que deben ser estudiosos de la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Estamos terminando ya hoy y quiero terminar aquí también con algo que está escrito aquí para que no se me olvidara, y es que cuando un creyente, amado, conoce más de las escrituras, en realidad más sabe de la verdad absoluta. No estamos hablando de la verdad revelada, de la verdad absoluta. Lo que Pilato le dijo a Jesús, a Cristo, ¿qué es la verdad? Y después se lavó las manos. Cuando tenía enfrente la verdad, el camino y la vida, que era Jesús. Así como Jesús es la verdad, la Biblia, la Escritura, es la verdad. No es un libro que revela la verdad, solamente la verdad de Dios. Es la verdad misma, la voluntad misma de Dios. Por eso le decía, es la referencia a la bitácora. Entonces, cuando un creyente conoce más de las Escrituras, más sabe de la verdad. Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. Tu palabra es la verdad. Y cuando esa verdad, oiga bien, llena nuestra mente, como dijo el apóstol, que debemos llenar nuestra mente de la palabra, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo santo, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Y cuando conocemos más de la verdad, porque estudiamos más la Biblia y dejamos que esa verdad llene nuestro pensamiento, nuestra mente, con pensamientos buenos y nobles, entonces la paz de Dios viene a nuestro corazón, como dijo Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versos 8 y 9.
Hay recompensa, hermano, hay recompensa para estudiarla, para el que estudia la palabra. Primero, no va a ser engañado. Va a poner su fe en la verdad, no en una mala comprensión de las escrituras. Va a llevar fruto, porque lo que produce fruto no es la semilla plagiada. Recuerde que hay cizaña y hay trigo. Por eso es que hay muchos creyentes que no llevan fruto, hermano, porque estudian la palabra en forma equivocada, tienen prejuicios, preconceptos y terminan interpretándola erróneamente en muchos aspectos. No llevan fruto porque la semilla está dañada, está plagiada. Pero mire lo lindo de la escritura cuando la estudiamos y la enseñamos en el espíritu correcto, con el corazón dispuesto, sin prejuicios. Por lo demás, hermano, le dijo Pablo a los filipenses, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo de buen nombre, si hay virtud alguna en esto, pensad, si algo digno de alabanza, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice el apóstol, esto haced. Fíjese que nosotros tenemos que hacer lo que entendemos de las escrituras, del estudio bíblico. Esto haced. Pero fíjese que el Dios de paz estará con vosotros. La paz viene como consecuencia de hacer, de obedecer la escritura, de obedecer lo que hemos entendido y comprendido del estudio de la escritura. Por eso, la importancia, hermano, de saber estudiar las escrituras. Finalmente, ya para terminar, gloria al nombre del Señor. La misma historia, escuche esto, la misma historia del cristianismo ha honrado las características encomiables, ejemplares de los cristianos de Berea. Porque ese nombre, Berea, no necesita ninguna presentación en los círculos cristianos en muchas partes del mundo, ni en la historia del cristianismo, ni actualmente. Porque, ¿sabe qué significa Berea? Ese es un significado acomodaticio, pero que es real. Significa, en muchos círculos cristianos, el estudio bíblico serio. Eso significa Berea. El estudio bíblico serio por parte de los cristianos que sinceramente desean saber lo que Dios dice en su palabra y que estudian la palabra como debe ser estudiada, considerándola la verdad misma que tiene la última palabra y estudiándola sin prejuicio. Amado Dios, gracias, Padre, por esta mañana. Gracias porque tú has hablado, Señor. Tú has puesto en mi corazón dedicarle tiempo a este solito versículo.